En el programa anterior nosotros vimos lo importante que es ser leales. La lealtad es el máximo valor en un matrimonio. Si bien es cierto, la deslealtad y la infidelidad ha llevado al divorcio, otro problema que puede llevar a miles de parejas a separarse tiene que ver con el dinero. Solo que el asunto del dinero puede ser evitado. Es decir, si es que existe un orden, puede evitarse esta causa. ¿Cuál es el problema? Es que muchos de nosotros crecimos sin educación financiera, porque la educación financiera se aprende en casa. La escuela nos enseña a sumar, a restar, pero no nos enseña a ahorrar, no nos enseña a invertir. Muchas veces en casa nos dan alguna propina y dice gasta todo y si no tienes puedes fiar, yo voy a pagar después. Nosotros crecimos así. Dios no quiere que nosotros podamos vivir en la miseria, en la ruina, prestando para todo el mundo. No, por eso es que en su palabra Él nos ha dejado algunos principios que hoy vamos a ver en este programa. ¿Me quieres acompañar? Vamos a orar. Querido Dios, gracias porque cada vez que abrimos tu palabra encontramos un consejo para nuestra vida y para nuestra familia. Queremos tener una familia sólida, una familia protegida y cada día estamos viendo un principio diferente, un principio que va a proteger nuestro hogar de cualquier divorcio, de la separación, de la crisis y de tantas cosas que hoy amenazan nuestra familia. Nuestro hogar pasa por crisis, sin embargo, hay muchas de esas crisis que pueden ser evitadas. Enséñanos cómo. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos hablando acerca de dinero. Hablar de dinero es un asunto muy delicado. Sin embargo, el deseo de Dios es que tú seas próspero. El deseo de Dios es que tú puedas estar bien. El deseo de Dios es que tengas estabilidad. Hay personas que están angustiados, estresados por deudas, prestando a todo el mundo, no pueden pagar, llenos de necesidades. Esa no es la voluntad de Dios. Tú puedes decir, pastores, si usted no conoce mi situación. Bueno, puede ser que yo no conozca tu situación, pero vamos a ver que muchas veces el problema no está en los recursos que tenemos, sino en que nosotros no somos buenos administradores. Hoy vamos a hablar acerca de finanzas. ¿Dónde se aprende el orden financiero? Bueno, el orden financiero se aprende en casa. Van a haber emergencias por allí. Van a haber situaciones que no están planificadas y nos van a sacar de ese orden. Pero Dios nos ayuda a través de su palabra, estableciendo algunos principios para tener un orden para que podamos vivir tranquilo. Hablemos de educación financiera. Esa educación tiene que aprenderse en casa. Hogar Cristiano, página 351, dice que los padres deben enseñar el uso y el valor del dinero a sus hijos. Es necesario que tú como padre o como madre primero sepas administrar el dinero. Tú no puedes enseñar algo que tú no practicas. ¿Cuáles son las instrucciones que se debe enseñar en casa? Voy a comenzar hablando para los padres, pero luego vamos a ver los principios que tiene la Biblia para nosotros. Por ejemplo, los padres tienen que enseñar 3 principios a sus hijos. En primer lugar, hábitos sencillos. Deben enseñar hábitos sencillos. Allí, Hogar Cristiano sigue diciendo que los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos a vivir de acuerdo a la realidad. Es decir, deben evitar gastos elevados, deben evitar cosas caras. ¿Cuándo se enseña? Cuando son niños, cuando son tiernos, cuando ellos aprenden a leer y a escribir. Y el mejor momento para enseñar es cuando están pequeños. Allí se les enseña dónde debe guardarse el dinero. Ellos deben entender que los padres no tienen una fuente inagotable de dinero donde ellos pueden sacar para satisfacer todo lo que quieren. No, ellos tienen que conocer que el dinero es un don de Dios y deben aprender a frenar sus deseos. Entonces, el mejor momento para hablar a los hijos sobre el valor del dinero es cuando ellos dicen, quiero. Bueno, cada vez que ellos dicen, yo quiero, entonces tú allí enséñales cuánto deben invertir, cuánto deben ahorrar o cómo deben administrar el dinero. Porque no es que quiero y el padre le da. El padre tiene que enseñarle a ahorrar, a invertir, a trabajar el verdadero valor que tiene el dinero. Número 2, el padre debe enseñarle a trabajar. Tú sabes que hay muchas cosas que los niños pueden hacer en casa
Y las propinas pueden ser el resultado muchas veces de labores que ellos pueden hacer. Entonces, cuando tú les enseñas que el dinero viene por el trabajo y que el dinero tiene un lugar para ser guardado, entonces ellos van a crecer teniendo objetivos, teniendo metas claras, sabiendo de que el dinero es el resultado del trabajo y además no se debe gastar rápidamente, sino se debe tener una meta, se debe tener un propósito, se debe saber en qué gastar. Ahora, ahí debes enseñarle a tus hijos a ser fieles a Dios, separando una ofrenda o separando un diezmo. Eso se aprende cuando son pequeños o eso se enseña cuando son pequeños. Debes enseñarles a ser compradores inteligentes, es decir, a no gastar por gastar. Ahora, tienes que enseñarle que el dinero se gana con esfuerzo. Y finalmente, tú tienes que enseñar a tus hijos a saber invertir. Porque no solamente es gastar, no solamente es ahorrar o no solamente es trabajar, sino enséñales a invertir. Habla a tus hijos acerca del futuro, de los planes que tienes y dile que todo eso se va a lograr con ahorro en la vida. Y vas a ver que así vas a evitar muchos problemas a futuro. Y así colocarás en su corazón uno de los principios que Dios tiene para todas las familias. Hoy quiero hablarte por lo menos de 5 principios que nosotros hemos descuidado como pareja, hemos descuidado como familia. Por ejemplo, hablemos del primer principio que se llama ahorro. Oh, pastor, a mí no me alcanza el dinero ni para llegar a fin de mes y usted me habla de ahorrar. Y bueno, ¿tú sabías que el ahorro es el primer principio bíblico? La Biblia en el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 23, dice lo siguiente. En el campo de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de entendimiento. ¡Wow! Esto es extraordinario. La Biblia tiene mucho que decirnos acerca del manejo de finanzas. Y especialmente Proverbios nos enseña nos da sabios consejos sobre la buena administración del dinero. Ahora, Proverbios 21:20 dice que en la casa del sabio abundan las riquezas y el perfume, pero en la casa del necio, en otras versiones dice en la casa del tonto, todo lo despilfarra, todo lo acaba. ¿Qué cosa nos está enseñando aquí Proverbios? Aquí Dios nos enseña un principio básico del ahorro, es decir, el sabio ahorra para el futuro, el necio derrocha todo cuanto tiene. ¿Tú recuerdas cuando Faraón nombró a José como el gobernador de la tierra de Egipto? Él reconoció una serie de elementos allí que hicieron de José una persona ideal para ese puesto. Sin embargo, hay 2 que resaltan. Si tú ves Génesis allí, capítulo 37 en adelante, allí dice que José tenía el Espíritu de Dios, eso dice Faraón mismo, y él era entendido y él era sabio. Es decir, en ningún momento José se convirtió en una persona avara o desconfió de la provisión de Dios. No, él empezó a guardar alimento en tiempo de abundancia. Eso significa buena administración. ¿Qué significa? Ahorro en tiempo de abundancia porque viene un tiempo de escasez. Ahora, hay muchas razones por las cuales nosotros tenemos que ahorrar. Nos falta una tragedia, una desestabilidad económica, una crisis, el desempleo, etc. Nos puede librar de algunos gastos que nosotros no planificamos. Nos puede salvar de muchas emergencias. Entonces, el ahorro es un principio que debe ser practicado dentro de nuestro hogar, en nuestra familia. Ahora, el ahorro además nos permite contrarrestar aquellos tiempos de escasez. Es decir, generar ahorro me permite invertir incluso en cosas que van a ir para mejoría de mi hogar. Ahora es interesante, incluso cuando ambos trabajan, ambos pueden ahorrar mejor aquellas bendiciones que Dios tiene para ellos. Tú tienes que ahorrar en pequeñas cantidades. No necesitas ahorrar en abundancia. Por ejemplo, tú puedes, en lugar de ir a un supermercado, ir al mercado, estás ahorrando. Y eso coloca allí centavo a centavo. Y vas a ver que mientras pasa el tiempo, eso se acumula y eso se hace en una inversión o eso es en un gran ahorro a largo plazo. Tú sabes que el ahorro te puede librar de la esclavitud de las deudas. Benjamin Franklin decía, un centavo ahorrado es un centavo ganado.
¿Qué dice la Biblia? Allí en el libro de Proverbios dice, mira al hormigo perezoso, fíjate en sus caminos y sé sabio. ¿Qué hace la hormiga? Asegura su comida en el tiempo de abundancia y lo almacena. ¿Qué está haciendo la hormiga? Ahorrando. ¿Cuál es la diferencia entre ahorrar y acumular? Es decir, la economía o economizar no significa ser mezquino, no, querido. Significa hacer un gasto prudente de los recursos que Dios nos entrega. Es decir, en tiempo de vacas gordas hay que ahorrar, porque de seguro van a venir tiempo de vacas flacas. Estoy tomando la ilustración de Génesis cuando vino escasez sobre todo Egipto. Dinero no es malo. El amor al dinero sí es malo. La obsesión por el dinero sí es un pecado, pero el dinero bien distribuido es una gran bendición. Ahora, ¿qué otros principios trae la Biblia? Anota, vamos al libro de Proverbios capítulo 13, versículo 7. Allí dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. ¿Qué cosa está diciendo aquí la Biblia? Mira este principio, ubícate en tu realidad. Porque hay algunos que son pobres, pero quieren aparentar ser ricos. Y allí justificar las apariencias o vivir bajo apariencias demanda de mucho dinero. Hay personas que tienen un salario mínimo, pero tienen un celular que cuesta 3 veces más que su salario. ¿Qué cosa está diciendo la Biblia? Ubícate en tu realidad y vive de acuerdo a esa realidad. No empieces a alimentar apariencias, porque las apariencias pueden llevarte a un desequilibrio económico. Eso tiene que ver con orden financiero. Ahora, cuando nosotros estamos ubicados allí en nuestras finanzas, podemos hacer todos los cambios necesarios, porque si tú quieres vivir de apariencias, vas a tener que prestar. Otro principio bíblico está en el libro de Deuteronomio capítulo 2, versículo 6. ¿Sabes qué es impresionante? Allí dice Deuteronomio capítulo 2, versículo 6, allí dice, ustedes pedirán que les vendan los alimentos que necesiten, es decir, solo lo que necesiten, y pagarán por ellos por el agua que beben. Es decir, ustedes no sacarán fiado. ¿Cuál es este principio? Solamente tienes que tener aquello que realmente necesitas. Hay muchas familias que dejan de cubrir las necesidades básicas del hogar porque empiezan a comprar y pagar impulsivamente cosas que no necesitan. Por ejemplo, equipos tecnológicos, joyas, perfumes, etc. Hay otras necesidades básicas como comida, estudio, pasaje, recibo de electricidad, agua. ¿Cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? Aquí nosotros tenemos que ver qué cosa es lo que realmente necesitamos. Por ejemplo, la necesidad es aquello con el cual yo sobrevivo. Hay algunas personas que dicen, yo necesito de un auto, necesito de ropa, necesito de computadora. Eso no es necesidad, eso es deseo. Entonces, la necesidad, la Biblia dice que Dios cubre nuestras necesidades. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Comer, ¿verdad? Vestir. Hay muchos que vamos al otro lado que se llama la vanidad y empezamos a adquirir cosas que realmente no necesitamos, pero lo confundimos con una necesidad. Ahora, un deseo es una necesidad, pero de alta calidad. Tú puedes desear comer, comer es una necesidad, pero comer en un restaurante caro ya es un deseo. ¿Entiendes cuál es la diferencia entre necesidad y deseo? ¿Y qué decir de los antojos? Antojos son aquellos que no necesitamos en la vida. Es decir, no está mal, pero tú tienes que ubicarte en tu realidad. El apóstol Pablo decía, yo aprendí a ser feliz de acuerdo a mi situación. ¿Qué significa? Disfruto la vida sin envidiar. Muchas veces los medios de comunicación se encargan de hacernos sentir inconformes. Ahora, muchas personas están viviendo solamente por sus deseos y no viven de acuerdo a sus entradas. Querido, y esto es un problema serio, porque esto, aparte de llevarte a un desorden financiero, te lleva a un desequilibrio emocional y esto también puede llevarte a una separación, a un divorcio. ¿Cuántas peleas se pueden evitar si solamente existiese un orden financiero? ¿Y qué tal si vamos al otro principio bíblico? Proverbios capítulo 20, versículo 21, dice así. Vamos a Proverbios 20, 21. Dice así, lo que al principio se adquiere fácilmente, al final no es motivo de alegría. ¿Qué está diciendo? Es fácil que tú puedas tener todo lo que quieres sacando a crédito. No pidas prestado.
estás poniendo una carga. Proverbios capítulo 22, versículo 7, también Salomón dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Es decir, cuando una persona te ofrece tener todo lo que quieras con una tarjeta de crédito, no te está queriendo ayudar. Lo que te está queriendo es endeudar por un tiempo. Entonces, tú tienes que huir de las deudas. Este es otro principio interesante. Ahora, hay un principio que Cristo mismo nos dejó. El libro de Lucas capítulo 14, versículo 28, allí Jesús nos da un consejo. Lucas 14, 28, Jesús nos dice, ¿quién de vosotros si antes de edificar una torre, una casa, primero se sienta y empieza a planificar? Hay muchos hogares que carecen de presupuesto familiar. Saben las entradas, mas no saben cuáles son las salidas. Entonces, cuando tú recibes dinero y no tienes una distribución de tus gastos fijos, de en qué tienes que gastar, el dinero va a ir y tú no sabes en qué. Un presupuesto familiar te va a evitar muchos dolores de cabeza allí en la familia. Un presupuesto familiar te dice cuáles son tus necesidades básicas. Ahora, para tener un presupuesto se necesita orden, se necesita disciplina. Un presupuesto te señala cuáles son tus necesidades secundarias y cuáles son tus deseos que puedes dejar para otro momento. Ahí en tu presupuesto coloca tus gastos físicos, elimina todos los vicios, elimina todos aquellos gastos que parecen que son pocos, pero te van a llevar a la miseria. Entonces, como familia, debemos estar conscientes de lo que podemos tener. ¿Y sabes cuál es el último principio que presenta la Biblia? En el libro de Mateo capítulo 22, versículo 21, Jesús dijo, dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10 dice, honra al Señor con tus riquezas, con todo lo que produces, entonces tus graneros serán llenos. ¿Sabe lo que está diciendo aquí Jesús? O lo que está diciendo aquí la Biblia. Tú debes ser fiel a Dios. Muchas veces la infidelidad nos lleva a la desgracia. La infidelidad nos lleva a la miseria. A veces la pobreza viene porque retenemos lo que es de Dios, porque no somos fieles a Dios. Recordemos lo que dice Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, trae todos los diezmos, trae las ofrendas al alfolí y abriré las ventanas de los cielos. Querido, Dios está dispuesto a darte toda la bendición, pero tienes que ser fiel. Ahora te pregunto, ¿estás tú dentro de estos principios? Alguien enseñó lo siguiente, que con el dinero hay que hacer 3 cosas. Primero, gastar, guardar y dar. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar, no estamos dispuestos a ser generosos. Solamente estamos dispuestos a gastar, no a guardar, tampoco a dar. Ahora recuerda que muchas veces por ser mezquinos o por no dar aquello que le pertenece a Dios, entramos en miseria. La pobreza no significa que Dios te abandonó. No, muchas veces la pobreza viene por falta de sabiduría, por falta de administración de aquellos recursos que Dios tiene para nosotros. Entonces, hoy ya descubriste cuáles son estos principios. Dios quiere ordenar tus finanzas, Dios quiere ordenar tu familia. Dios no se olvidó de ti. Si tú eres pobre, dices, pastor, no te necesito de todo, Dios se olvidó de mí. La pobreza no tiene que ver con una maldición de Dios. Muchas veces la pobreza nos ayuda a depender de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, yo quiero invitarte para que puedas poner en orden tus finanzas, porque el orden es uno de los pilares fundamentales del hogar. ¿Recuerdas cómo estaba la tierra antes de que Dios pueda ordenar o pueda crear todo? Dice que estaba desordenada y estaba vacía. Tu vida puede estar desordenada, tu familia puede estar desordenada, tu finanza puede estar desordenada. Sin embargo, Dios quiere colocar ese perfecto orden. Busca todos los días en Dios sabiduría. Sé fiel a Dios. Entonces, allí descubrirás que Dios tiene un plan para ti. Recuerda lo que dice el libro de 3 de Juan. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo. Quiero que tengas todo. Y como decía David, Señor, manténme, susténtame de lo necesario, de aquello que realmente necesito. Dios ya vio tu necesidad. Dios conoce allí tu pobreza. Dios está dispuesto a ayudarte y está dispuesto a ordenar hoy tus finanzas. Te pregunto, ¿cuán dispuesto estás
a ordenar tu vida, a ordenar tus finanzas. ¿Quieres orar conmigo? Cierra tus ojos. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encuentro instrucciones. Encuentro más allá de salvación, encuentro salud emocional, salud financiera, encuentro salud para mi hogar. Hoy quiero poner en práctica estos principios que tú me das a través de este libro maravilloso y quiero colocar ese pilar en mi hogar, que es el orden. Ayúdame, dame mucha sabiduría en el nombre de Jesús. Amén.